Un viejo solo en un bote, viendo cómo los tiburones se comen lo poco que ganó. Una mujer que hizo todo lo que estaba en sus manos para sostener un sueño que el mundo le dijo que no era suyo. Un caballo cubierto de tierra en el fondo de un pozo que otros consideraron su tumba. ¿Qué tienen en común? Todos tuvieron un instante en el que rendirse era la opción lógica, la opción fácil, la opción razonable. Y todos hicieron algo casi invisible pero brutal. Aguantaron un segundo más. Este episodio no va a ser un discurso motivacional. No vengo a decirte que el que quiere puede, ni a venderte la fantasía de que el esfuerzo siempre es premiado. Este archivo es otra cosa. Es una autopsia del momento exacto en el que estás a punto de soltarlo todo. Ese segundo microscópico en el que el cuerpo tiembla, la mente empieza a mentirte, el mundo parece indiferente y aún así, debajo de todo, queda un latido terco que te dice, todavía no es momento. Si estás cansado, si estás harto, si estás a un centímetro de rendirte, esto no va a ser magia, pero quizá te recuerde algo. Mientras haya un pulso dentro de tu pecho, aún no es el final. Hola, gracias por llegar al jueves de Archivo 42. Este es el episodio 15. Nunca te rindas. ¿Alguna vez has sentido tu corazón latir tan fuerte que parece querer salir del pecho? Yo sí. Hubo una época en mi vida en la que el deporte no era un pasatiempo, era una obsesión y también una promesa. Obsesión por ser mejor, por ganar, por no volver a sentirme el que no es suficiente, por demostrar, aunque fuera solo por un minuto, que yo también podía ser alguien. Entrenaba desde niño, horas y horas, a veces sin técnica, a veces sin sentido, pero con un fuego que me quemaba por dentro. No soportaba perder. La derrota no era un marcador, era una herida en mi pecho abierto. Y cuando crecer significa aprender a vivir con lo justo, con la presión silenciosa de no fallar, el deporte deja de ser competencia y se convierte en refugio. Un lugar donde por un rato puedes sentirte completo. Mientras otros salían, yo entrenaba. Mientras mis amigos vivían la adolescencia normal, yo vivía entre escuela, entrenamiento y el sueño casi desesperado de que si me volvía profesional, tal vez podría ayudar a mi familia. Dolía. El cansancio no se iba, las rodillas ardían, el pecho quemaba. Algunas personas dejaron de invitarme a salir, otras yo mismo dejé de buscarlas. Sentía que si aflojaba un solo día, lo perdería todo. Pero la disciplina, a veces, empieza a rendir frutos. Selectivos estatales, nacionales, viajes, mundiales, uniformes con escudos bordados, gente diciendo mi nombre de forma distinta. Por primera vez, sentía que mi esfuerzo estaba construyendo algo real. Hasta que llegó esa puerta que uno sueña desde niño, la oportunidad de convertirme en profesional. Solo que la vida, que nunca te pregunta si estás listo, puso otra puerta justo enfrente al mismo tiempo. La oportunidad de estudiar. La posibilidad de un futuro quizás más estable, menos heroico pero más seguro. Tuve que elegir. Y entre tanto análisis que hice, pues elegí estudiar. No porque me rindiera, sino porque había aprendido algo muy simple y muy duro. A veces la vida te obliga a tomar las decisiones que no querías tomar. Luego de muchos años de estudios, especialidades, diplomas, grados, el camino me llevó a la vida profesional en el ámbito laboral. Eso me absorbió por completo. Pero hubo algo que siempre quedó tatuado en mis adentros, que aún viniendo de la nada, aún empezando como el que nadie voltea a ver, la disciplina puede convertirte en alguien. No siempre, no es una regla, no es una receta milagrosa, pero la mayoría de las veces, quien hace más que los demás, acaba recibiendo, aunque sea tarde, un poquito más de lo que le tocaba. Años después del deporte me ha tocado estar sentado en entrevistas con gente mejor preparada, con CVs brillantes, con apellidos que abren puertas y diplomas que yo solo había visto en películas. El miedo siempre ha regresado y me dice, no eres suficiente. Pero en esos momentos me ha tocado cerrar los ojos, volver a aquel campo de entrenamiento donde entrenaba yo solo, vacío. al sudor, a las manos temblorosas, a ese niño que entrenaba con tenis desgastados, que no tenía para cosas nuevas, y un deseo ridículo y enorme de no fallar nunca.
y escucho algo. Un latido, firme, persistente. Boom, boom, boom. Ese pulso es la brújula que me acompaña desde entonces. Quizá la única verdad que me ha servido de algo en la vida. No existe talento que pueda vencer a 10 años de disciplina silenciosa. No existe privilegio que pueda con alguien que simplemente no sabe rendirse. La mayoría se quiebra en ese segundo que yo he conocido de cerca muchas veces en mi vida. Y algunas veces te confieso que yo también me he quebrado y también me he rendido. Ese instante microscópico donde rendirse se siente ya como un alivio, como algo necesario, como algo humano. Yo nunca he sido más fuerte, más inteligente o mejor posicionado que nadie. Solo he aprendido a permanecer cuando todo indica que es momento de retirarse. Si tú también has estado en ese segundo, en ese momento en que ya estabas listo para soltarlo todo, cuéntame un poquito de tu historia. Si no estás listo para contarla a detalle en este momento, escríbeme a 42 y con eso yo voy a saber que te identificaste. Los que hemos estado ahí, lo reconocemos al instante. Pero lo verdaderamente interesante no es este recuerdo, es lo que ocurre debajo de la piel. ¿Qué se enciende? ¿Qué se apaga? ¿Y por qué, a veces, justo antes del abandono, algo dentro del cuerpo te grita, todavía no es momento? En el siguiente bloque, el archivo va a abrir y diseccionar ese segundo. ¿Qué ocurre en tu mente, en tu sistema nervioso, en tu instinto cuando estás a punto de rendirte y sin saber por qué, continúas? Nunca he sabido alejar a los fantasmas de la inseguridad. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Archivo 42. Hay algo que casi nadie entiende bien. Cuando sientes que ya no puedes más, no es tu cuerpo el que se está cayendo, es tu cerebro, tratando de guardar energía. Ahí dentro vive un guardián viejo, primitivo y fabricado para sobrevivir a depredadores, hambrunas, inviernos imposibles. Un guardián que repite la misma frase desde hace miles de años con nuestros antepasados. Frena, guarda fuerzas, no gastes más de lo necesario. Por eso existe un dato incómodo que suena casi inofensivo, pero lo cambia todo. La neurofisiología del esfuerzo muestra que el cerebro ordena detenerte entre un 40 y un 60% antes de tu límite real. No porque estés en peligro, no porque estés fallando, sino porque tu mente exagera para conservar recursos, para guardar para más tarde. Ese no puedo más no es un final, es una alarma preventiva, una advertencia, una negociación para descansar. Pero cuando eliges seguir un paso más, no 10, no un maratón, un paso más, ocurre algo que no parece épico, pero cambia las cosas. El cuerpo interpreta tu decisión como un mensaje claro. Ok, ¿quieres seguir? Pues vamos a seguir. Y cambia el mecanismo. Entonces activa el siguiente sistema. Se enciende la mezcla conocida. Adrenalina para abrir el camino, endorfinas para apagar el dolor y una dopamina que casi no existe en la vida moderna, la dopamina orientada al logro, la dopamina de un esfuerzo real. No es la dopamina cómoda que nos da el scroll infinito o los jueguitos del celular, ni la del premio inmediato, ni la de me lo merezco y por eso lo obtengo. Es la dopamina del esfuerzo sostenido, la del cazador exhausto que, aún cansado, aún sin nada físicamente, ve a la presa empezando a flaquear y deja todo de sí para ir por ella, para ir a alcanzarla. Es enfoque, es claridad, es ese pulso mental que aparece justo cuando más lo necesitas. Eso que muchos llaman terquedad, coraje o aguante, es en parte la química interna de tu cuerpo diciendo, ya avanzaste, ahora no pares. La obstinación no es necedad, es evolución. La disciplina funciona igual, repetición tras repetición. Las rutas neuronales se fortalecen, se vuelven más rápidas, se vuelven más eficientes. Tu cerebro gasta menos energía en lo que antes se drenaba. Por eso en un principio lo que te dejaba exhausto, ahora lo soportas cada vez más.
No estoy hablando solo de deporte. Este capítulo no es de alto rendimiento deportivo. Es de no rendirse ante cualquier adversidad. Eso es neuroplasticidad. No son frases motivacionales. No soy tu coach de vida. No es nada que te quiera vender o regalar o engañar. Es ciencia cruda, fría y real. Angela Duckworth lo nombró hace años, luego de 15 años de estudios en cadetes, atletas de alto rendimiento, empresarios de alto nivel. Lo que predice el éxito a largo plazo no es el talento, sino la suma de pasión y perseverancia. A eso lo llamó Reed, la persistencia obstinada. Volver a intentarlo cuando no tienes ganas, volver a intentarlo cuando nadie te ve, volver a intentarlo cuando no hay recompensa inmediata, volver a intentarlo aún sabiendo que vas a fallar miles de veces antes de empezar a ser mejor. Esa mezcla reconfigura la química interna. El cerebro deja de premiar el resultado y empieza a premiar el proceso. Por eso la gente disciplinada parece que tiene suerte, pero no es suerte, es biología entrenada para perseverar. Aquí es donde la metáfora se vuelve real. Cuando estás a punto de rendirte, el cerebro te lanza pensamientos de abandono. Hasta aquí, no eres suficiente, detente, es momento de descansar, ya hiciste lo que tenías que hacer. Pero el corazón no piensa, el corazón insiste. Boom, boom, boom. Ese ritmo terco es evidencia. Todavía hay margen, todavía hay reserva, todavía no es el final. No te rindas. Lo que quiere rendirse no es tu cuerpo, es la historia que estás contando en tu cabeza. La gente que no se rinde no es más fuerte, no es más optimista, solo aprendió algo que nadie te enseña en la vida. La vida no es una carrera de 100 metros a alta velocidad, es un ultramaratón con vallas cuando alguien más te está aventando obstáculos mientras corres, tratando de hacerte caer. Solo quien domina la mente puede llegar a la meta. Pero hasta aquí todo es ciencia, y la vida casi nunca se parece a un laboratorio. Entonces en los bloques siguientes te voy a mostrar cómo esta teoría ha sido plasmada en vidas humanas cercanas y tangibles. Hay situaciones en las que no rendirse no es una decisión personal, sino un acto colectivo, un pacto silencioso entre cuerpos agotados que siguen latiendo al mismo tiempo. El archivo conserva una huella así, una historia escrita no con tinta, sino con 33 pulsos sonando bajo tierra, 70 días seguidos, a 700 metros de profundidad, sin luz, sin garantías, sin margen para fallar. 33 hombres que no podían rendirse, porque rendirse significaba morir. El archivo guardó esa marca, y ahora vamos a abrirla. Lo que ocurrió en esa mina cambió lo que la ciencia creía sobre los límites humanos, y lo que el archivo entiende por resistencia. Hay historias que no necesitan metáforas, solo profundidad. El archivo conserva una así. Una nota escrita con lápiz casi desgastado, recuperada de una pared húmeda a 700 metros bajo tierra. Dice lo siguiente: estamos vivos, los 33. Una frase escrita desde un sitio donde rendirse no era una opción. Rendirse era morir. Agosto de 2010, mina San José, en Chile. Un derrumbe, un estruendo que borró caminos, túneles y cualquier certeza. 33 hombres quedaron atrapados sin luz, sin comida suficiente, con temperaturas que cambiaban dependiendo del humor de la montaña, más de 30 grados en cuestión de horas, y con una estadística que era brutal y desesperanzadora. La probabilidad de salir con vida era prácticamente cero. Pero el pulso, ese ritmo terco, seguía latiendo en el pecho. Los primeros días no fueron heroicos, fueron caóticos. Hambre, silencio espeso, desesperación. El cuerpo humano en condiciones así colapsa en tan solo horas. Deshidratación, confusión, pensamientos repetitivos, todo te juega en contra. La mente se encierra en un túnel más estrecho que el túnel en el que estaban realmente. Y aún así, ahí abajo ocurrió algo que pocas veces se ha contado. Cuando uno se quebraba, otro lo sostenía. Cuando uno entraba en pánico, otro lo abrazaba en la oscuridad para que no corriera hacia el vacío. Cuando uno quería rendirse, otro le decía, ya sin voz, sin fuerza, pero con un pulso: todavía no es momento.
No era romanticismo, era supervivencia compartida. Racionaron comida que era para 2 días durante 17 días. 17 días manteniendo un orden improvisado para que la mente no se deshiciera más rápido que el cuerpo. Arriba, cada perforación fallida sonaba a una despedida anticipada, pero siguieron, insistieron, como si arriba y abajo fueran 2 mitades del mismo corazón, negándose a dejar de latir. Y entonces llegó el día 17. Alguien allá abajo escuchó un ruido, un golpe mínimo, apenas un eco, un sonido que no significaba nada, pero que a su vez lo significó todo. La punta de un taladro había llegado hasta ellos. Cuando la cápsula de sondaje ascendió, venía un mensaje escrito en rojo. Estamos bien en el refugio, los 33. Antes de recorrer el mundo, esa frase fue como un latido, un aviso silencioso de que la vida, incluso enterrada, todavía puede contestar. El rescate completo tardó 70 días. 70 días respirando aire viciado. 70 días escuchando a la tierra crujir como si quisiera reclamar sus cuerpos. 70 días sin horizontes, sin amaneceres, sin garantías de volver a ver a sus seres queridos. Cuando finalmente los sacaron, uno a uno, quedó una lección imposible de ignorar. La resistencia humana no es épica, no es cinematográfica, no es un superpoder de películas, es obstinación. Es una suma de pulsos que se rehúsan a apagarse al mismo tiempo. El archivo conserva la nota, pero también guarda algo más sutil, más pequeño. Una marca que resuena en quienes no saben rendirse. Todavía estoy aquí. Eso es perseverar, cuando la vida te quiere dejar bajo tierra. Esa misma mezcla de obsesión, pulso y terquedad también habitó la mente de un hombre que no supo parar, un hombre que veía el mundo como un tablero incompleto y se empeñó en completarlo, aunque eso lo llevara a la total ruina. El archivo también conserva su historia. Su nombre es Nikola Tesla. Hay mentes que no caminan, simplemente empiezan a correr, y cuando corren lo queman todo a su paso, empezando por ellas mismas. El archivo conserva una carpeta que huele a ozono y a papel quemado. Dentro de ella aparece un nombre, Nikola Tesla, un hombre que escuchaba un trueno y pensaba, esto se puede mejorar. Tesla no inventaba con las manos, inventaba con su cabeza. Cerraba los ojos y veía una máquina completa girando en el aire. Cada tornillo, cada engrane, cada desviación microscópica. La destruía, la reconstruía, la perfeccionaba. Todo antes de tocar una sola pieza física. Todo en su mente. Y cuando finalmente la construía, por supuesto que funcionaba a la primera. Eso no es solo talento, es obsesión, es terquedad y una genialidad que creo que rara vez ha respirado en este mundo. Trabajaba 20 horas seguidas, a veces 50, sin un descanso real. Dormía entre 2 y 3 horas, como si su cuerpo fuese apenas un estorbo que debía apagarse lo mínimo indispensable. Comía cuando el hambre ganaba la pelea y hablaba con palomas. No porque estuviera solo, sino porque nadie más podía seguir el ritmo de su mente. Corriente alterna, motores de inducción, bobinas que aún hoy hacen temblar laboratorios enteros, transmisión de energía inalámbrica antes de que el mundo supiera siquiera imaginarla. Gran parte de lo que usas el día de hoy, la luz de tu casa, los motores industriales, la radio que alguna vez escuchaste, existen porque Tesla las empujó primero. Gran parte de nuestra normalidad descansa sobre sus hombros, y aún así, Tesla murió sin dinero, sin reconocimiento, solo, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, alimentando palomas con las últimas migas de su propia cena. Dicen que había una paloma especial, una que lo reconocía y que volvía para visitarlo. El archivo conserva una frase suya escrita una noche de 1920, la tinta corrida por el café. No me preocupa que me roben las ideas, me preocupa que no las tengan ellos. No es soberbia, es quizá agotamiento. El cansancio de alguien que cargaba un planeta entero en la cabeza y no encontraba manos suficientes para sostenerlo. Tesla dejó también otra confesión, menos citada, pero un poco más honesta. Durante un tiempo titubeé, impresionado por la autoridad del profesor, pero muy pronto me convencí de que yo tenía razón y asumí la tarea con todo el ardor y la confianza infinita. Eso, por supuesto que no es humildad, es instinto puro.
Un instinto que, como él mismo lo dijo, trasciende al conocimiento. Porque su mente no obedecía reglas, obedecía un pulso interno que no sabía apagarse, sin importar si las circunstancias eran o no favorables. Murió el 7 de enero de 1943, rodeado de dibujos que nunca terminaría, como si su cerebro siguiera trabajando aunque el cuerpo ya hubiera dado la última señal. Los mitos cuentan que quien lo encontró dijo que Tesla tenía aún los ojos abiertos, mirando a un punto fijo en el espacio, como si todavía estuviera viendo algo que el resto de nosotros jamás podrá ver. Tesla no es un héroe motivacional, es una advertencia envuelta en 1.000.000 de volts. No rendirse puede iluminar el mundo, pero también puede quemar al que sostiene el cable. Un pulso que nunca aprende a parar termina convirtiéndose en ruido blanco, y cuando vives así, dejas de notar el peligro que se te está acercando. Pero aún así, cada vez que enciendes una luz, cada que un motor se despierta, cada vez que una señal cruza por los aires, ahí está su latido. Boom, boom, boom. Un eco de alguien que insistió más allá del cansancio, del dinero, de la fama, de las relaciones personales y de sí mismo. Tesla nunca se rindió, sacrificó todo lo que la mayoría de nosotros llamaría vida, comodidades, descanso, relaciones, estabilidad emocional, lo dejó todo por una sola obsesión, ver sus inventos hacerse realidad. No fue por fama ni fue por dinero, fue por el bien de una humanidad que, irónicamente, lo rechazó, lo ignoró y nunca le devolvió cuando menos una fracción de lo que él le entregó. Y ahí aparece una pregunta que el archivo deja caer como un peso muerto. ¿Qué tan grande debe ser tu sueño para que estés dispuesto a entregar tu vida entera solo por verlo existir? A veces me pregunto qué habría pasado si Tesla hubiera tenido el apoyo necesario, el respaldo económico, la infraestructura, el simple acto humano de ser escuchado a tiempo. Quizá el mundo de hoy sería distinto al que conocemos, quizá más luminoso, quizá más peligroso, pero sin duda alguna, diferente. Si alguna vez seguiste cuando todos dijeron ya basta, si tu cuerpo pidió parar y aún así diste una línea más, una hora más, escribe Tesla en los comentarios. Solo eso. Los que conocemos ese zumbido, ese ruido, sabemos que no se apaga nunca. Pero existe otra forma de no rendirse, más lenta, más callada y más dolorosa. Una que no busca cambiar el mundo, sino mantenerse de pie aunque el mundo te rompa en pedazos. El archivo la guarda en páginas amarillentas que huelen a sal, a cuerda mojada y a sangre de pez. Un viejo, un bote y un mar que no perdona. Prepárate, porque ahora vamos a salir a alta mar con alguien que peleó 2 días enteros contra un pez, sabiendo que probablemente iba a perder, pero aún así nunca soltó la cuerda. El viejo y el mar, y su pulso, el más terco de todos. Hay batallas que no se libran para ser ganadas, se libran para no traicionarte a ti mismo. El archivo conserva un ejemplar de El viejo y el mar, y con las páginas hinchadas por la sal y una frase subrayada con lápiz casi invisible. El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Santiago, el pescador, lleva 84 días sin pescar nada, ni una sardina, ni un destello de suerte. En el pueblo ya no lo miran con lástima siquiera, lo miran como se mira a un mueble viejo que nadie se atreve a tirar. Pero el viejo sigue levantándose a las 4 de la mañana, remienda la vela rota, limpia la cuerda gastada y se hace al mar, una vez más. Más lejos que nunca, más lejos de lo prudente, más lejos de lo que cualquier hombre debería de ir. Y entonces muerde el anzuelo algo imposible, un pez tan grande que el mar parece organizarse alrededor de él. 2 días y 2 noches, con la cuerda cortándole las palmas hasta el hueso, sangre goteando hacia el agua, los músculos temblando como cables a punto de romperse, la espalda en llamas ardiendo, la cabeza llena de voces que le dicen que ya no tiene edad para hacer eso, y aún así no suelta. No es por el pez, no es por el dinero, no es por presumir algo a los que no creyeron en él, no es por un trofeo que nadie va a ver, es porque si suelta la cuerda, deja de ser Santiago. Él sabe que su ventaja es nula y que probablemente va a perder. Lo sabe desde el primer tirón.
Lo sabe cuando ve la cola del animal salir del agua como si fuera una catedral gigantesca. Lo sabe cuando siente que las manos ya no son manos, sino carne abierta sosteniendo solamente una idea. Luego llegan los tiburones, no solo a comerse a su pez, sino a devorar lo poco que la vida le estaba dando de vuelta. Pedazo a pedazo, fracción a fracción, se comen su victoria delante de él. Y aún así, Santiago aprieta más fuerte. Ya no pelea por ganar, pelea por no entregarse tan fácil. Al final llega a la orilla un esqueleto gigantesco, amarrado al bote, la sombra de lo que fue una lucha casi bíblica. Los turistas toman fotos sin entender nada. Los pescadores no dicen mucho, solo bajan la mirada, como quien reconoce un dolor que no sabe nombrar. Santiago entra a su choza, se deja caer boca arriba, abre las manos destrozadas, como si estuviera crucificado por su propio intento obstinado. El niño le lleva sopa y llora en silencio. Manolín no es su hijo, y quizá por eso duele aún más, porque no hay obligación, no hay sangre, no hay un deber familiar. Hay algo más raro y a mi juicio más valioso. Alguien que cree en ti sin deberte nada. Santiago no pelea por un pez, pelea por no fallarle al único ser humano que todavía lo mira con algo de respeto. Pelea para que el niño vea que incluso cuando estás destruido y aparentemente has perdido la batalla, hay formas de no ser derrotado, hay formas de seguir en pie. A veces no te rindes y no es por ti, sino porque hay alguien que vería tu rendición como una pequeña muerte. No hay aplausos al final, no hay redención de película, no hay una moraleja bonita en esta historia. Solo un viejo roto, destruido por completo, que por primera vez en 3 días puede dormir y sueña con leones. El archivo conserva esta historia no por la pesca ni por el paisaje, sino porque es, quizá, una de las formas más puras de resistencia. Cuando ya no queda nada que ganar, lo único que queda por defender es quién carajos eres y de qué estás hecho. Santiago vuelve con las manos vacías, pero no vuelve vacío. Trae algo que no se pesa ni se vende, la certeza de que no se traicionó a sí mismo, aunque el mundo no le devolviera nada a cambio. Ahora dime, si alguna vez seguiste peleando, sabiendo que ibas a regresar a casa sin trofeo, sin ascenso, sin reconocimiento, sin un logro aparente, pero igual levantaste la cara, la diste y pusiste el pecho, sabes de lo que estoy hablando. Los que hemos soñado con leones, nos reconocemos sin necesidad de explicarnos. Pero a veces, cuando el cuerpo ya no puede y la mente empieza a traicionarte, llega un ritmo externo que te presta su pulso. Un beat que respira por ti cuando menos por unos minutos, cuando tú ya no tienes aire. El archivo guarda una de esas frecuencias, no motiva, pero activa. Funciona como un segundo corazón. Yo creo que la conoces, la has sentido en el pecho cuando todo lo demás se apagaba. Till I Collapse de Eminem. Y ahora vamos a abrirla, capa por capa, para ver qué late dentro de ella, cuando decides que prefieres colapsar de pie a vivir siempre de rodillas. Prepárate, porque lo que viene es lo más crudo del episodio. Hay canciones que no solo te animan, te despiertan. No hablan de éxito, hablan de supervivencia. El archivo conserva una de esas, una pieza que no nació para estadios ni para listas motivacionales, sino para quienes alguna vez estuvieron a un segundo de tirar todo por la ventana. Till I Collapse de Eminem. Para entender por qué pesa tanto, hay que recordar quién la escribió. Eminem no es símbolo de fuerza, es símbolo de fractura, destrucción y resistencia. De un hogar donde su madre lo odiaba, de un segundo hogar donde su esposa lo engañaba, de adicciones que casi lo matan, de perder a su mejor amigo, de ser bulleado y golpeado desde niño, de una carrera que avanzó, literalmente, solo porque él no colapsó en público, y aún así, terminó convertido quizá en el mejor rapero de la historia. Eminem escribió siempre desde un borde, el borde de la pobreza, el borde de la rabia, el borde de la desesperación, y desde ahí inventó un idioma para decir la única verdad que conocía sin ninguna duda. No voy a parar, no porque sea fuerte, sino porque ya no tengo nada más.
Por eso, Till I Collapse no es una canción, es un manifiesto de resistencia. Escucha cómo inicia. Cause sometimes you just feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you wanna just give up. Porque a veces cuando te sientes cansado, te sientes débil, y cuando te sientes débil, sientes que solo quieres rendirte. Eso no es poesía, no es letra bonita, es el punto de quiebre, ese instante donde la energía se apaga y la mente empieza a susurrar que es momento de renunciar, es momento de retirarte. Vencer ese impulso duele más de lo que la mayoría puede sostener, pero tú no eres la mayoría. Tú sabes que no hay mañana, que no hay otro momento. El momento es hoy, es ahora. Y entonces llega un juramento. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Hasta que el techo se caiga, hasta que las luces se apaguen, hasta que mis piernas ya no den más. Ahí no habla de fama, ni de aplausos, ni de felicitaciones por lograrlo o tener éxito. Habla de algo mucho más humano que todos hemos sentido. Si me detengo, que sea porque el cuerpo se cayó, no porque yo me traicioné, no porque yo me rendí. Y luego aparece lo más crudo de la canción. Till the smoke clears out, am I high? Perhaps. I'ma rip this shit till my bones collapse. Hasta que el humo desaparezca. Estoy drogado, tal vez. Voy a romperla hasta que mis huesos colapsen. Ahí está el núcleo de la canción. No rendirse no depende de querer o no querer hacerlo, ni de lo que fuiste ni de lo que duele, ni de tus heridas, ni de tus éxitos, ni de nada más. Depende de un pacto íntimo. Seguir hasta que algo externo sea lo que te obligue a parar. Eminem, como todo este episodio, no te promete una victoria, te promete aguante, te promete seguir sin garantías, promete romperse si hace falta, promete que el dolor no tomará la decisión por ti. Por eso la canción explota en gimnasios, en madrugadas de estudio, en caminatas después de malas noticias, en quienes siguen aun cuando no queda razón lógica para seguir, por pura obstinación, por pura terquedad, porque Till I Collapse no dice, tú puedes, todos pueden, querer es poder, nada de eso. Te dice, nadie va a rescatarte, eres tú contra todo, eres tú contra el mundo, pero mientras respires, la batalla no está terminada, no has perdido. Ese es el espíritu de este episodio. No rendirse no es romántico, es áspero, solitario y muy doloroso. Pero eso es lo que te forja. Cada día que no tiras la toalla, cada repetición, cada madrugada en la que sigues a pesar de ti mismo, acaba construyendo una identidad, acaba forjándote. Eminem no canta como un ganador, canta como alguien que entendió que sus sueños pesan más que cualquier cansancio. Que si llega el colapso, que llegue desde el cuerpo, pero nunca desde el alma. Till my bones collapse, hasta que mis huesos colapsen. Significa exactamente eso. No voy a parar por voluntad. Voy a parar cuando ya no quede nada más de mí. Y aunque suene brutal, esa es a veces la única fuerza real que tenemos. Seguir, aunque no exista recompensa. Seguir aunque nadie te vea. Seguir aunque nadie te entienda. Seguir aunque te duela. Seguir aunque ya no haya motivos. Seguir por puro coraje de seguir siendo. Un día más, un paso más. No te rindas. Y esa fuerza, la que no depende de aplausos, fortuna o suerte, también sostuvo a una mujer que cruzó un continente, limpiando casas, aprendiendo inglés con un diccionario gastado, y que un día terminó enviando un robot a Marte. El archivo conserva su historia. Su nombre es Diana Trujillo, y su pulso late exactamente igual. Hay resistencias que hacen ruido, motores, gimnasios, minas, estadios llenos. Y hay otras que no se escuchan, que huelen a jabón, a pisos recién lavados, a uniformes doblados al final del día, a un diccionario abierto sobre las rodillas en un cuarto alquilado. El archivo conserva una historia así. No empezó con reflectores, empezó trabajando. Trabajando de verdad, con manos, con la espalda, con el alma. Diana Trujillo, colombiana, 17 años, una maleta ligera, un inglés mínimo y un sueño que, pronunciado en voz alta, sonaba casi prohibido: trabajar en la NASA. Cualquiera puede escribirlo en un papel. Otra cosa es buscarlo y sostenerlo. Diana llegó a Estados Unidos con lo justo y comenzó donde empieza la gente valiente, donde hay trabajo, donde hay que hacerlo, donde se puede seguir respirando mientras se construye el futuro.
limpiaba casas, no porque no hubiera más, sino porque ese trabajo honrado era el puente que podía pagar para mantener su sueño vivo. Trabajaba de día y estudiaba de noche. Aprendía inglés palabra por palabra, con un diccionario gastado que dejaba tinta en las yemas de los dedos. Nadie le regaló un pasillo, nadie la presentó con las personas correctas, nadie le abrió una puerta. Así que lo tuvo que hacer ella misma, con dignidad, con disciplina, con trabajo real que financiaba sus clases, sus libros y su futuro. Entró al Miami-Dade College, la rechazaron, volvió, insistió y la aceptaron. Y ella siguió trabajando, estudiando y avanzando, trabajando, estudiando y avanzando, 1 centímetro por día, hasta que llegó una carta, admitida en la NASA Academy, sin violines, sin cámaras, sin discursos, sin aplausos, sin reconocimientos, solo una mujer que había cruzado un continente sola, sosteniéndose con sus propias manos. Pasaron los años y en 2021, Diana no solo formó parte del equipo del Perseverance, un robot que fue desplegado a Marte, no solo ayudó a diseñar el brazo robótico, fue la voz, literalmente la voz, que anunció al mundo que el rover había aterrizado en Marte. El archivo conserva ese instante, el segundo exacto en el que una mujer que había hecho todo lo que se tenía que hacer, levantó la mirada y dijo, con la respiración cortada, «Estamos en Marte». No lo dijo desde la gloria, lo dijo desde la memoria, desde cada madrugada en la que trabajó para sobrevivir y cada noche en la que estudió para avanzar, desde cada día en el que el mundo susurró, «Este no es tu lugar, no perteneces aquí», y cada día en el que ella respondió, a lo mejor sin elevar la voz, «Aquí sigo y no me voy a rendir». Porque la dignidad también sangra, porque la disciplina también llora, porque los sueños, cuando son de verdad, no se sostienen solo con inspiración, se sostienen con trabajo. Trabajo del que paga cuentas, trabajo del que nadie celebra, trabajo del que sostiene todo lo que viene después. Diana nunca dijo, si yo pude, tú puedes. No romantizó nada y nunca mintió. Lo que nos enseña, quizás sin querer enseñarlo, es algo más feroz y más honesto. A veces, para llegar a tus metas, significa hacer lo que sea necesario, con la frente en alto, con la dignidad intacta y con el pulso sin apagarse. Diana Trujillo no llegó a Marte por suerte, llegó porque hizo lo que había que hacer para sostenerse mientras escalaba, porque limpió, estudió, trabajó, lloró y avanzó, centímetro a centímetro, latido a latido. ¡Pum! ¡Bum! ¡Bum! Pero incluso las historias más humanas, las más técnicas o las más silenciosas, no explican del todo por qué seguimos intentándolo. A veces hace falta una fábula, una pequeña historia sin nombres ni pasaportes, que revela con símbolos lo que significa resistir, perseverar y ser terco, aunque no haya ninguna garantía. El archivo conserva esa fábula y en el siguiente bloque la va a abrir. ¿Estás listo para la fábula del caballo? Hay fábulas que no necesitan magia, solamente un animal, un hoyo y la brutalidad del destino. El archivo conserva una así, solo un dibujo antiguo de un pozo y al lado la silueta de un caballo exhausto. La historia dice más o menos así. Un día, un caballo cayó en un pozo, un hoyo profundo, estrecho e imposible de escalar. Los dueños intentaron sacarlo con cuerdas, con fuerza, con gritos y nada funcionó. Entonces llegó ese momento cruel donde los humanos bajan la mirada, en el que decidieron que no había nada más que hacer. «Déjenlo», gritó alguien, «no va a salir, es mejor cubrirlo». El caballo lo escuchó todo, escuchó la sentencia, escuchó el veredicto, escuchó cómo su vida era archivada como ya perdida. Y entonces ocurrió algo peor, empezaron a echarle tierra encima. Palas de tierra fría empezaron a golpear su lomo, montones que buscaban enterrarlo rápido para que dejara de llorar, de hacer ruido y, supuestamente, dejara de sufrir. Cualquier otro animal se hubiera echado, se habría apagado despacio, pero este caballo no. Cada vez que la tierra le caía encima, la sacudía, la tiraba al suelo, la compactaba con las patas y subía un poco. Sacudía, pisaba y subía. Sacudía, pisaba y subía. Palazo tras palazo, renuncia tras renuncia. Mientras arriba lo daban por muerto, abajo él convertía cada golpe en un escalón. Sacudía, pisaba y subía. Hasta que, horas después, cuando los hombres ya se habían resignado al entierro,
De pronto, una sombra apareció al borde del pozo. Era el caballo, vivo, cansado, exhausto, cubierto de tierra, pero erguido. Nadie entendió cómo, nadie supo cuándo cambió la historia. Lo único cierto era esto: salió porque se negó a aceptar la decisión que los demás habían tomado por él. No fue fuerte, no fue rápido, no fue milagroso, fue terco. Lo enterraban y él decía, un poco más. Lo cubrían y él decía, todavía no es mi momento. Lo daban por muerto y él respondía con el único lenguaje que existe en medio del abandono: el pulso, la resistencia, un segundo más, un día más, un intento más. El archivo conserva la moraleja de esta manera: si la vida te echa tierra encima, sacude, pisa y sube. Porque a veces no te hunde el peso, ni que te den por perdido, te hunde tu renuncia. Y a veces no te salva un milagro, te salvan 1000 pequeñas decisiones incómodas de seguir vivo cuando ya no hay nadie mirando. Sacude, pisa y sube. Una y otra vez, las veces que sean necesarias, hasta que llegues arriba, o hasta que el mundo entienda que contigo no se entierra tan fácil. Y bueno, pues ahora sí, después de ciencia, historia, pulsos, dolores, desiertos, mares y pozos, solo queda el cierre. Unir cada hilo, cada latido, cada forma humana o animal de no rendirse. Acompáñame a cerrar este episodio. Pues bueno, ya está. Ya escuchaste casi todo lo que tenía que decirte, ahora vamos a recapitularlo. El niño que entrenaba casi solo mientras los demás dormían. Los 33 que se negaron a morir bajo tierra. Tesla quemándose vivo por una idea. El viejo que regresó con un esqueleto y las manos abiertas. Eminem jurando colapsar de pie. Diana fregando pisos mientras aprendía inglés con un diccionario roto. Y un caballo que convirtió su tumba en escalera. Todos distintos, pero todos iguales. Todos movidos por el mismo pulso terco que late debajo de la piel, cuando el mundo ya los dio por muertos. La vida no pregunta si todavía puedes, no negocia y no espera. Te va a cansar, te va a romper, te va a enterrar un poco más cada día. Y aún así, después de tanto castigo, te va a mirar a los ojos y va a preguntarte, ¿vas a soportar lo que sigue? No rendirse no es bonito, no es épico y no tiene música heroica detrás. No rendirse es levantarse cuando el cuerpo te pesa 1 tonelada. Es abrir el libro aunque los ojos ardan. Es trabajar cuando nadie te está viendo. Es seguir tus sueños cuando no sabes si se van a cumplir. Es seguir escribiendo aunque nadie te conteste. Es avanzar cuando el mundo ya escribió cuál va a ser tu final. No rendirse duele, pero también te construye. Te endurece, te forja, te levanta. Te vuelve alguien que no se entierra tan fácil. Porque el cuerpo tiene límites. La mente inventa historias. Pero el pulso no negocia. ¡Bum! 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 Si estás escuchando esto, porque algo dentro de ti está a punto de soltar la cuerda, escúchame sin ningún adorno. No eres débil por querer rendirte. Eres un ser humano. Pero también eres el único que decide hasta dónde llega tu historia. Mientras quede un latido, aunque sea débil, aunque tiemble, aunque nadie más lo escuche, esa es tu señal. Sacude, pisa y sube. Un segundo más, un paso más. No te rindas hoy, déjalo para mañana. Pero recuerda volver mañana a leer esta misma frase. No te rindas hoy, déjalo para mañana. Si llegaste hasta aquí y algo en tu pecho se movió, aunque sea 1 milímetro, aunque sea un suspiro, aunque sea un latido más, te lo agradezco de todo corazón. Te agradezco mucho por escucharme y te quiero hacer una petición. Por favor, no lo ignores. La resistencia rara vez hace ruido, pero reconoce a los de su especie. Si alguna parte de tu historia se parece a lo que escuchaste hoy, si has cargado con cansancios que nadie ve, si has seguido cuando ya no quedaba ningún motivo, déjamelo escrito aquí abajo. No hace falta explicar nada, no hace falta contarme detalles, a veces basta con una marca.
con un A42 en los comentarios. Será nuestra forma de decir, seguí, estoy aquí y no me rendí. Esa pequeña marca, mínima, discreta y casi como un latido, le sirve a otros que también están colgando de un hilo, que están a un segundo de soltar, que creen que nadie entiende su dolor y sufrimiento. Esto no es publicidad, no es motivación, es una red silenciosa. Si este episodio te tocó, guárdalo, compártelo, pásalo a alguien que esté peleando su propia guerra. A veces un archivo llega justo en el momento indicado. Y si mañana vuelves a sentir que no puedes, que la cuerda se afloja, que el peso insiste, regresa a este episodio. Este pulso va a estar aquí para siempre. Este archivo empezó a escribirse hoy, ayer, hace un año o hace 20 años, en una de esas muchas noches en las que pensé rendirme. Los golpes de la vida, la traición que no viste venir, la sensación de no ser suficiente, de no alcanzar, de llegar tarde, de no poder dar un paso más, de que las cosas no funcionan como tú quisieras, de que no estás obteniendo lo que quisieras tener. Hay noches en las que el cansancio pesa más que el cuerpo, más que la historia, más de lo que tú estás dispuesto a cargar. El cuerpo destruido y la mente frustrada te dicen que ya basta, que no tienes nada que demostrar, y aún así, si acercas tu mano al pecho, aunque estés completamente destruido, si respiras hondo y guardas silencio, te darás cuenta que ahí sigue. Ese pequeño golpe terco que no pide permiso para seguir existiendo. Ese latido eres tú. No son tus derrotas, no son tus miedos, eres tú. Y mientras esté ahí, mientras insista, tu historia no está terminada. La próxima vez que te caigan a palazos de tierra en la espalda, ya sabes qué hacer. Sacude, pisa y sube. Pero nunca te rindas. Guarda este archivo, no por mí, por ti. Por el día que vuelvas a sentir que ya no puedes y que necesitas recordar que un solo latido es suficiente para empezar de nuevo. Archivo 42, donde nuestro motor lo mueve la terquedad de seguir intentando. No lo dije todo. No me creas nada. Tal vez este archivo no era para abrirse el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.